Bienvenidos a todos, muchas gracias. Liliana, te cedo la palabra. Muchas gracias. Bienvenidos a todos, bienvenidos panelistas, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Agradezco al Consejo Regulador del Tequila por haberme invitado a formar parte de esta celebración de 30 aniversario. Vamos a comenzar el panel número 5. Revisaremos los requisitos de acceso a mercados para los productos amparados por indicaciones geográficas, así como las barreras comerciales, acuerdos de libre comercio y las medidas de protección aduanera. Tenemos aquí un grupo de expertos que nos puede ayudar con esos temas. El objetivo esperado es identificar aquellas barreras comerciales que encontramos en los diferentes mercados internacionales y que los productos que exportamos tienen que enfrentarse para poder ingresar de manera comercial a esos mercados. Y también analizaremos el impacto de los acuerdos de libre comercio en la protección y promoción de los productos con indicadores geográficos. Sin más preámbulo, me gustaría poner sobre la mesa, queridos panelistas, 3 preguntas que creo que vamos a desarrollar durante su presentación. El primero, y me parece una pregunta muy básica, pero creo que también importante para el público, sobre todo porque nos acompañan público muy joven, estudiantes, definir de manera sencilla qué son las barreras comerciales. Básicamente, ¿cuáles son las primeras o principales barreras comerciales con las que nos podemos enfrentar y cómo podemos acceder a mercados internacionales a través de la gestión de los consejos como el Consejo Regulador del Tequila, apoyándonos para poder cubrir esas barreras comerciales. Otra pregunta importante tiene que ver con los acuerdos de libre comercio. La protección y la promoción de las indicaciones geográficas, ¿qué oportunidades y desafíos presentan los acuerdos de libre comercio? Bueno, comenzamos. En primer lugar, me gustaría comenzar presentando un breve resumen del licenciado Cedeño. Juan Pablo Cedeño Magaña es licenciado en Negocios Internacionales, maestro en Relaciones Económicas Internacionales y Cooperación por la Universidad de Guadalajara. Fue director de promoción externa al Instituto de Fomento de Comercio Exterior del Estado de Jalisco, mejor conocido como HalTrade. Actualmente se desempeña como director de mercados europeos en la Dirección General de Comercio Exterior de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Jalisco y también es profesor del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente. Bienvenido, maestro Cedeño. Pues muchísimas gracias por la invitación y muchas felicidades al CRT por su 30 aniversario. Yo como jalisciense, como mexicano, realmente me siento muy orgulloso de que este tipo de celebraciones se estén llevando a cabo por lo que esto representa y representa para nuestro país y es una motivación para muchas otras denominaciones de origen, otras indicaciones geográficas y que esto pueda incentivar para que cada vez más, no solamente en mercados tan desarrollados en ese sentido como Europa, sino como en México, que yo creo que tenemos el claro ejemplo de que hay muchas oportunidades para este tipo de productos. Me di la tarea de investigar un poco sobre la cantidad de denominaciones de origen que existen y de indicaciones geográficas. Hay mucho trabajo por hacer, sobre todo en México, en mercados latinoamericanos, creo que hay mucho trabajo. Sin embargo, hay desafíos, hay oportunidades que a continuación voy a tratar de explicar de manera breve. La principal barrera que tenemos la principal barrera comercial para que los productos con indicación geográfica o denominación de origen entren a los mercados internacionales es precisamente la barrera interna de la misma empresa. Las empresas deben de generar competencias para poder ingresar a los mercados internacionales, para dar a conocer los productos y el valor
y lo único que tienen para brindar al mundo. Entonces es muy importante que antes de revisar cuáles son esas barreras o esas regulaciones, es importante revisar al interior de la empresa para ver cuáles son las áreas funcionales que debemos de hacer más eficientes, que debemos de perfeccionar y que nos van a permitir entrar a los mercados internacionales de una manera mucho más sencilla. Desde luego hay que ir buscando la competitividad. Ese trabajo y ese diagnóstico, esa revisión interna, pues nos tiene que derivar en un plan de trabajo para poder ser competitivos e identificar aquellos mercados que son importantes o que son más atractivos para los productos que nosotros tenemos. Y desde luego que es importantísimo desarrollar un plan de trabajo, un plan de exportación en consecuencia. Y lo que viene pues ya es una gestión de venta, negociaciones y llevar a cabo temas que son importantes pues para que los productos entren a los canales de distribución. Cuando hablamos de regulaciones arancelarias y no arancelarias, hablamos de controles que tienen los países, normas oficiales que regulan que un producto cumpla con lo establecido por el país para que pueda comercializarse. Y en ese sentido tenemos regulaciones arancelarias y no arancelarias. Hay productos que incluso en algunos países están prohibidos su comercialización. Carne de cerdo en España, hacia México todavía no está habilitado para eso. Hay provisiones que hay que revisar previo a la selección de un mercado. Digamos que sería un control, sería una medida que restringe el poder entrar a un mercado. Hay regulaciones arancelarias que son los impuestos, que lo único que hacen es restarle competitividad al producto. Y gracias a los tratados de libre comercio, pues esto se facilita y permite que los productores de un país que tiene un tratado de libre comercio con algún otro, pues tenga esas preferencias y esas facilidades de entrada. Pues hay normas de etiquetado, hay normas, hay requisitos técnicos que cumplir y esto le aplica a cualquier tipo de producto, o sea, tenga una denominación de origen, tenga una indicación geográfica y sin duda, más adelante explicaré, hay algunas facilidades, pero esas facilidades se tienen que ir gestionando para que a través de las autoridades competentes se pueda facilitar o se puedan homologar normas para que el producto entre de una manera más sencilla. En mi experiencia, la barrera más desafiante, además de la barrera interna, es la barrera del mercado. Es saber dar a conocer los productos y desde luego que buscar estas plataformas de promoción, desde luego conocer el mercado, saber cómo es que funciona para poder generar el interés en los distribuidores para que lleguen al mercado o al consumidor objetivo. La entrada al mercado se vuelve, yo diría que esta es la parte medular. Y aquí me detengo un poco porque yo creo que hay mucho trabajo que hacer. Sin duda hay un camino que lo han estado desarrollando de una manera, yo digo, muy destacable, pero la capacitación, la formación de competencias, el acompañamiento por parte de los consejos se vuelve clave y por parte también de las autoridades. Y aquí el ejemplo de éxito, pues lo tenemos con el Consejo Regulador de Tequila y el trabajo articulado que ha hecho con la industria en general y con los actores y con algunos otros actores. Pero bueno, el tema de mercado y cuando hablamos de impacto de los acuerdos respecto a estas indicaciones geográficas, creo que sobre todo la armonización, ¿no?, de estas normas entre países, la inclusión de disposiciones específicas para que sean reconocidos los productos y gocen de alguna de las preferencias y de una degradación de manera inmediata cuando entra al mercado. Bueno, hay que trabajar y yo creo que este papel lo hacen muy bien los consejos.
el fortalecimiento de estos sistemas de protección a nivel nacional e internacional y el fomento sobre todo de esta cooperación entre productores, gobiernos y consejos, que haya una comunicación para que se logren desarrollar proyectos que terminen beneficiando a los productores, a los dueños de estas indicaciones geográficas. Pues el papel es fundamental, yo diría, de los consejos reguladores. Se vuelve importante para que supervisen el cumplimiento de las normas, para que sensibilicen, para que puedan gestionar y cabildear ante terceros, ante gobiernos y diferentes instancias, para que darle esa protección y esa facilidad de entrada al mercado internacional. Yo diría que hay retos, hay desafíos, pero el tema más importante, que tiene el valor único, diría yo, que tiene una indicación geográfica o una denominación de origen, es su diferenciación, es que es único y que tiene una historia que contar. Todos los productos que tienen denominación de origen tienen una historia y las historias venden. Créanme, las historias venden y hay que aprovecharlo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, licenciado Cedeño. Totalmente de acuerdo con la historia, principalmente la historia de tequila. Continuamos con nuestro siguiente panelista, Gianluigi Ligasacci. Sí, perdón. Él es un experto italiano en la gestión corporativa y relaciones interinstitucionales, con una destacada carrera como secretario general de varias asociaciones de productos con denominación de origen y de indicación geográfica. Posee sólidas habilidades en el área como es la gestión empresarial, relaciones exteriores, protección legal y marketing, adquirida a lo largo de años de experiencia en el sector alimentario. Actualmente se desempeña como director del Instituto Salumi Italiani Tutelati, organismo que se encarga de la coordinación de actividades entre consorcios asociados a nivel nacional y europeo, también enfocados en estrategias políticas y comerciales comunes. Además, se encarga de promover nuevas inscripciones por parte de la Unión Europea de productos específicos italianos. Bienvenido. Buenas tardes a todos. Antes de todo, quería presentarme y presentar la situación. Tenemos una situación italiana específica para los embutidos, porque en Italia los embutidos son muy desarrollados. Tenemos una tradición muy larga y tenemos muchísimo. Aquí no hay tanto, o sea, tenéis una tradición distinta, pero nosotros estamos muy especializados en esto. Y la situación tiene 19 consejos reguladores hoy día, que representa 23 productos con signos de calidad europeo, DOP o IGP. Como veis, solamente en Italia hay 43 indicaciones geográficas de embutidos, son muchas. Son denominación de origen protegida 21, la que veis a la izquierda, y 22 son indicaciones geográficas protegidas, ¿no? Sabéis que esos dos signos de calidad europeos son parecidos, ¿no? Lo que cambia es un poco la fuerza del enlace con el territorio, ¿no? Que es más fuerte para la denominación de origen. Y también en Italia los embutidos representan un mercado muy importante, porque representamos como casi 6 millones de dólares, 6.000 millones de dólares al comercio, y bueno, como 200.000 toneladas de embutidos, y más o menos un 20% sale al extranjero de toda esta cantidad. Y en Europa hay 1.333 indicaciones geográficas en este momento, y casi 200 son embutidos.
Pero como veis, el rojo que he evidenciado, Italia solamente Italia tiene 43, entonces tenemos casi un cuarto de todas las indicaciones geográficas de embutidos de toda Europa. ¿Y qué hacemos? Con embutidos tenemos 3 niveles de controles. Un primer nivel lo tienen todos los embutidos, que es un control sanitario operado por los veterinarios, y que en Italia está muy desarrollado. Y además, como indicaciones geográficas, tenemos 2 controles más. Un control de producción, porque nosotros, los consejos reguladores, no hacen un control de producción, hacen un control de comercio, de vigilancia, de tutela. Hay organismos especializados de controles que están autorizados por el Ministerio de la Agricultura, que controla todas las fases de producciones. Entonces, al final son 3 niveles de controles. Controlo mi tiempo. Bueno, en ese taller quería presentar un poco el caso italiano de los embutidos, ¿no? Usted habló antes de barreras, ¿cómo se llaman? No arancelarias. Este es un caso, ¿no? Porque, por ejemplo, el mercado mexicano en este momento está cerrado a los embutidos italianos. ¿Por qué? Porque tenemos un problema sanitario, no de productos, sino de animales. Tenemos este virus que se llama PPA, que es peste porcina africana, que es una enfermedad de los cerdos, que es totalmente inofensivo para el ser humano, totalmente inofensivo, y se puede fácilmente, de forma muy sencilla, inactivar completamente, con tratamientos térmicos o altas presiones, hay muchas cosas. Y además, este problema lo tenemos solamente desde hace 2 años en Italia, salió en 2022, y hay solamente unas de las 20 regiones italianas que tienen estos problemas. Todas las demás regiones están totalmente libres del virus. Pero, no obstante esto, hay países que han cerrado totalmente. Los que veis aquí en rojo, es el mundo, por supuesto, son los países que han totalmente cerrado el mercado, o sea que no aceptan ningún compromiso. No aceptan que el producto sea tratado técnicamente, térmicamente o con altas presiones, eso inactiva completamente el virus, también la curación inactiva el virus. Y no aceptan tampoco la regionalización, o sea, el producto que llega de regiones que no tienen el problema del virus. Como veis, la mayoría de los países del mundo, pero se han adaptado de forma distinta, ¿no? A diferencia de México, China y Japón, también Estados Unidos han aceptado la regionalización, o sea que los productos que llegan de regiones que no tienen el problema del virus italianas pueden entrar. Otros países, aparte de la regionalización, quieren tratamientos de inactivación, que son estos. O sea, han demostrado tratamientos térmicos, pero también a baja temperatura, como 30 minutos a menos de 70 grados, ya inactiva totalmente el virus. Los tratamientos de WOA serían, por ejemplo, la alta presión, y también otros países han aceptado productos embutidos curados por mínimo 400 días. Esos son países un poco, digamos, extremos, pero los jamones, por ejemplo, pueden entrar, y otros han aceptado, por supuesto, la regionalización. En estos últimos 2 años que tenemos este problema, por supuesto, el Ministerio Italiano de Salud empezó a hacer mesas de compromiso, como se dice, con otros países para volver a abrir, porque unos países cerraron pronto y después pero volvieron a abrir, y como Brasil, Uruguay, Ecuador, por ejemplo, y Japón es uno de los últimos. Entonces, ojalá fuera México el próximo país que vuelva a abrir a los embutidos italianos. Esto es un caso de barrera. ¿Cómo se llama?
Arancelarias, es un término muy... Bueno, después de la abertura, el acuerdo internacional de indicaciones geográficas sería útil, por supuesto, y también hacer un poco de cultura de embutidos en México, porque, como decía usted, hay que conocer el mercado y hacer un storytelling adecuado, ¿no? Vale, 7 minutos y medio. Muchas gracias. Muchas gracias, Gianluigi. Sí, esperemos que el próximo país en eliminar esas barreras no arancelarias sea México, ¿no? El próximo panelista es Francisco Javier Mate Caballero. Vamos a leer un poco el resumen. Él es un profesor con una sólida trayectoria en el ámbito veterinario, graduado por la Universidad Complutense de Madrid en 1985. El señor Caballero ha desempeñado un papel fundamental como funcionario del Cuerpo Nacional Veterinario desde 1989. Tiene más de 35 años de experiencia en la Administración General del Estado y ha ocupado diversos cargos de gran responsabilidad, incluyendo su labor en el Ministerio de Sanidad y Consumo, donde coordinó los servicios sanitarios fronterizos para el control de las importaciones y exportaciones de productos agrícolas, pesqueros, alimentos y bebidas. Su destacada labor lo ha llevado a representar a España en negociaciones claves de la Unión Europea sobre el nuevo Reglamento Europeo de Indicaciones Geográficas, así como en la Organización Internacional de la Viña y el Vino. Bienvenido. Un aplauso, por favor. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero dar las gracias al Consejo Regulador de Tequila y felicitarles en este aniversario y por organizar este seminario internacional de indicaciones geográficas donde estamos teniendo la oportunidad de compartir experiencias y todos los diversos ángulos y puntos de vista que existen en relación con las indicaciones geográficas. En primer lugar, yo voy a explicaros un poco cuál es el sentido de las indicaciones geográficas desde uno de los países donde fuimos pioneros en esto de las indicaciones geográficas hace ya más de 100 años y empezando por el concepto que tanto hemos oído aquí de calidad, ¿no? Bueno, para hablar de calidad cuando estamos referenciándonos a una indicación geográfica, nosotros lo llamamos calidad diferenciada, para separarla de lo que es la calidad comercial, que es la calidad convencional que tienen los productos del mercado. En tema de calidad comercial, en Europa existen normas de comercialización donde se establecen unas obligaciones para todo un sector de producción. Todo el sector de producción de quesos o todo el sector de producción de vinos tienen unas normas de comercialización obligatorias generales. Pero después está la calidad diferenciada. La calidad diferenciada es cuando se ha conseguido demostrar unas características peculiares, diferentes a un alimento debido a un origen geográfico, a unas materias primas utilizadas, a unos procedimientos de elaboración que establecen un vínculo indisoluble con ese lugar, con ese territorio. Y estas disposiciones, esta calidad comercial es en principio voluntaria. Voluntaria en el sentido que si quieres te apuntas y si quieres no te apuntas. Pero si te apuntas tienes que cumplir unas reglas. Y las reglas las marca el pliego de condiciones. En Europa tenemos una calidad diferenciada, como os decía, vinculada a un origen geográfico, que son las DOPs y las IGPs, y también tenemos otra figura vinculada a las tradiciones, que es lo que se llama especialidad tradicional garantizada. Como os decía, son reglas voluntarias, legisladas,
primero a nivel nacional y después a nivel europeo, porque conseguimos ponernos de acuerdo los Estados miembros de la Unión Europea para tener las mismas normas en esta materia, y que crean un sistema de garantía de calidad para que el consumidor esté seguro de lo que está comprando, de lo que está adquiriendo. Y además otorgan una protección jurídica. Esto lo hemos oído muchas veces, en especial en una mesa, hablando de la protección jurídica de las indicaciones geográficas, pero nosotros siempre decimos desde España que una indicación geográfica es mucho más que una protección de un derecho de protección intelectual. Es mucho más. Estamos hablando de cultura, de patrimonio, de muchas otras cosas que están detrás de lo que es una copa de vino de Rioja o de vino de Jerez. En España, como os decía, somos pioneros. Llevamos mucho tiempo desarrollando estos sistemas de calidad y por eso llegamos a tener tantas, cuando hemos mencionado antes el número de embutidos que hay con indicación geográfica. Tenemos un marco legal, estos son los 3 reglamentos, aunque el primero que aparece ha cambiado recientemente y he traído una copia porque salió publicado el día 23 de marzo y quería leeros algunas cosas que me parecen relevantes en relación con la charla de hoy. Hay unos principios básicos que fundamentan estos regímenes, estos sistemas de calidad que forman una piedra angular de la política agrícola común europea. Es un objeto, el objeto de esta política es valorizar los productos agroalimentarios, proteger frente al abuso y la imitación y ayudar al consumidor dándole una correcta información para que el consumidor elija: este producto tiene estas garantías y esta calidad, si usted quiere lo compra o si no, no. Por supuesto va a tener un valor añadido, es decir, va a costar más que el producto convencional. Es un sistema de garantía de calidad desde un punto de vista público. Esto lo habéis oído esta mañana. El dueño del derecho de la propiedad intelectual es el Estado, que después hay operadores que hacen uso de ese derecho, pero es el Estado. Y el Estado en Europa lo incluye dentro del programa de controles oficiales. Es decir, las administraciones públicas de los 27 Estados miembros se han comprometido en un reglamento a tener un programa de control específico de estos productos con calidad diferenciada. Aquí os pongo los datos de 2022, supuso el programa más de 48.000 controles a 4.000 operadores y se realizaron 598 auditorías desde la administración pública. DOP, IGP y TG, ya lo habéis oído, hay unas diferencias entre ellos en función del vínculo y en función si lo que se protege es el producto en sí o una tradición ligada a la fabricación del producto, que es el caso de las especialidades tradicionales garantizadas, y hay unos lugares donde se pueden consultar en la página web los registros de indicaciones geográficas. Hay una protección internacional, esto también lo hemos oído a lo largo de las mesas de esta mañana, hemos oído hablar de los acuerdos bilaterales, los acuerdos de facilitar el comercio entre dos partes, en este caso entre la Unión Europea y países terceros. Entonces, bueno, pues aquí tengo un ejemplo, que es el ejemplo de la carne Kobe. Kobe es una palabra, es una indicación geográfica protegida en Japón e incluida en el Tratado Bilateral Japón-Unión Europea. Nosotros hemos recibido las denuncias por parte de la Embajada de Japón de diversos restaurantes o diversos operadores que en España estaban usurpando el nombre de Kobe y hemos tenido que tomar medidas para cerrar e impedir esa utilización de este nombre protegido. Lo mismo nos pasa con tequila
y nos puede pasar con cualquier otro producto que entre dentro del anexo correspondiente del acuerdo bilateral. Este acuerdo, esta mañana habéis oído a la representante de la Unión Europea que decía que era la vía rápida. Bueno, hay que ponerlo entre comillas, lo de vía rápida. El hacer un acuerdo bilateral entre la Unión Europea y un país tercero, normalmente pues se tardan 4 o 5 años. Esa es la rapidez cuando estamos hablando de acuerdos internacionales. Y la vía lenta es el acuerdo multilateral, que viene a través del acuerdo TRIPS, en sus siglas en inglés. Bueno, como sabéis, esto pues últimamente está bastante paralizado por esta corriente de renacionalización mundial que está teniendo el comercio. Los condicionantes del reconocimiento para las indicaciones geográficas no se crean, no surgen de la nada, no son un nombre de fantasía que un buen día un experto en marketing pone sobre un papel. No, se reconocen porque ya existen en el conocimiento popular, existen en la mente de las personas de una sociedad que reconocen por algo especial a un producto. En cuanto a caracterización económica, aquí os explico un poco el número de denominaciones de origen que hay reconocidas y, como os decía, hay cerca de 3.600 en Europa, y deciros también que esto es algo que está en continuo movimiento. Están continuamente reconociéndose nuevas indicaciones geográficas y descubriendo joyas gastronómicas en rinconcitos determinados de la geografía española. Hay una fortaleza económica, estos son los datos económicos de las indicaciones geográficas. En España suponen aproximadamente 7.000 millones de euros anuales. En Europa, el último estudio hablaba de 75.000 millones de euros y suponen el 17% de las exportaciones. Pero detrás de esos datos económicos existen las personas. Estamos hablando de más de 126.000 agricultores en España que están detrás de los vinos con denominación de origen o indicación geográfica. Cerca de 200.000 agricultores y ganaderos de productos agroalimentarios y muchas hectáreas, mucho empleo que hay detrás de estos datos. Muchas gracias, pero antes de acabar, permíteme solamente decir 2 cositas del reglamento. En el nuevo reglamento que acaba de publicarse el día 23 de abril, en el Diario Oficial de la Unión Europea, se incluyen nuevas funciones para las agrupaciones de productores para involucrarles más en la vigilancia del comercio internacional, de tal manera que los consejos reguladores van a poder solicitar la intervención ante las autoridades aduaneras en los casos de exportación, importación, tránsito o cualquier régimen aduanero que se trate, de tal manera que no va a ser posible que pase lo que hace años pasó, y es que había en un depósito franco de la Unión Europea había un coñac de la India. Esto no puede volver a pasar. La observancia de aduanas nos parece muy interesante como una nueva función de los consejos reguladores, y también os digo otra cosa, la experiencia española en materia de tratados bilaterales es muy positiva, en general ha generado y ha facilitado mucho el comercio, y quiero también desde aquí alabar la herramienta que ha puesto al alcance de todas las administraciones aduaneras y de todos los sistemas de vigilancia de seguridad, la EUIPO, con su herramienta EP Enforcement. Es una herramienta que permite a las administraciones aduaneras, a la policía de aduanas, comprobar si realmente una mercancía que se presenta como denominación de origen guijuelo es realmente guijuelo. Solamente tiene que contactar con un contacto o con un email que aparece en esta herramienta. Muchas gracias.
Muchas gracias, profesor Mate Caballero. La importancia no solo de definir las barreras, sino también agradecer la protección, porque una vez que tenemos un producto con una indicación geográfica, sí hablamos de barreras arancelarias al momento de la exportación, pero también la protección de aquellas empresas que cuentan con esa denominación de origen y que entran a países como Europa y al momento se pueda tener controlado no solamente la protección, sino evitar la imitación, como lo veíamos en su presentación, y comunicar al consumidor a través de información cuáles son los requerimientos que tiene que tener ese producto para que realmente pueda ser reconocido como denominación de origen. Muchas gracias, excelente trabajo de colaboración. Gracias. Bueno, continuamos con nuestro siguiente ponente. Voy a leer brevemente su resumen. Él es Alexandro Sciarra. Él es un abogado con sede en Roma, especializado en propiedad intelectual y marcas registradas de la Unión Europea e Italia. Tiene más de 20 años de experiencia en este campo y se enfoca en la presentación y prosecución de marcas, gestión de cartera de marcas y nombres de dominio, así como el procedimiento de UDRP y ADR para recuperar nombres de dominio. También trabaja en Beer desde 2015, fue jefe del departamento de nombres de dominio en otra firma de propiedad intelectual, donde también manejó las carteras de marcas importantes de algunas entidades italianas. Una de las tareas y labores que ha realizado ha sido su amplia experiencia asesorando consorcios italianos sobre la protección de hecho en Italia, centrándose en el reconocimiento de la protección de indicaciones geográficas. Gracias por acompañarnos. Un aplauso, por favor. Good afternoon to everyone. My name is Alessandro Sciarra. I'm an intellectual property attorney at international law firm Burr & Burr, and I have the honor today of representing Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena, which is the association tasked with the promotion and protection of Aceto Balsamico di Modena. I've been asked before addressing the topics of this panel to say some words about the history and about this product. This product is a protected geographical indication for a special condiment that can only be produced in the provinces of Reggio Emilia and Modena in the Emilia-Romagna region of Italy. Let me tell you some words about the history. Since the Roman times, there have been references about a special vinegar with the characteristic of the product that nowadays is Aceto Balsamico di Modena. And since the 11th century, this peculiar product has been increasingly linked with the area of Modena, becoming synonymous with the culture and the history of this land,
which is unique because of its soil, its climate condition, but also because of the traditional knowledge and talent of local producers. Balsamico, which is the distinctive element of this appellation, the term balsamico appeared for the first time in 1747, but it was in 1933 that came the first act by a decree of the Ministry of Agriculture that authorized the production of this special product under the name Aceto Balsamico di Modena. The first set of rules regarding the production of this special vinegar product came in 1975, while in 1993, producer took steps to improve the production specifications and to protect the correct use of Aceto Balsamico di Modena designation in trade and consumption. And as part of the steps, in 1993, Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena was established. Another milestone is the recognition of Aceto Balsamico di Modena in 2009 as a protected geographical indication, and such recognition provided producers with a powerful tool to protect the name and the product in the European Union, but also to seek protection outside the European Union. The name and the product were protected, but there was the need for the recognition of Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena as the sole entity tasked with the protection and promotion of the product of the name, representing all the producers. And this came into 2014. Today, balsamic vinegar of Modena system encompasses 2,400 farms, 92 producers of wine vinegars and grape must, and 61 acetaie. Acetaie is the Italian name for Aceto Balsamico di Modena factories, and employing from 25 to 30,000 individuals that are involved along the production chain. The product is marketed in more than 130 countries, and over 90% of the production is exported. Here we have some figures regarding the year 2022 in terms of value of production: 381 million euros, the value of production, 95 million liters of certified production, and as you may see, as per value is 877 million euros. How it's made? This product is made from grape must, either concentrated, fermented, or cooked, with the addition of aged white vinegar for at least 10 years, and a part of at least 10% of non-aged vinegar. The transformation took place through slow acidification process in wooden barrels. The product is left there in wooden barrels for maturation. Then the aging can be extended over 3 years. In that case, the product can bear the additional appellation invecchiato, that means aged. It can be produced, as said, only in the provinces of Reggio Emilia and Modena, and after all the steps in the production, finally, Aceto Balsamico di Modena, which is also called the Black Gold of Modena. So, turning to the main issues of this panel, let's talk about barriers. Barriers can take many forms: custom duties, administrative burdens, labeling and packaging requirements, but also can relate to insufficient protection of intellectual property rights, including geographical indications. And this issue, the insufficient protection, is a matter of concern for Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena. Indeed, there are still countries where geographical indications cannot be recognized and registered as such. So that means that producers, Consorzio Aceto Balsamico di Modena,
are forced to seek protection through alternative means, like consumer protection, unfair competition, a collective mark or certification mark registration that sometimes may not be adequate. At the same time, in some countries, unlike the European Union, there are not rules that impose public authorities to take steps to stop unlawful use of geographical indications, or there are no means for administrative enforcement. So the only avenue for protection is starting legal actions that may be very expensive in some countries like the UK, the United States, or Australia, when just for the first instance a correction may cost hundreds of thousands of dollars, and so very, very, very expensive. And in that respect, regarding high cost for protection, it shouldn't be forgotten that Consorzio Aceto Balsamico di Modena, like other GI groups, they are formed by small, medium-sized farmers, producers. They don't have financial resources like big corporations or multinational companies. In some countries where the registration of geographical indication is possible, there is the issue of the length of the registration process. That means that you file the application, but the examination can take several years because there are countless requests from IP offices for information, documents, and that means, of course, a significant increase in terms of costs. Another barrier is in terms of the protection of geographical indication in the cyberspace, so in the digital world. It is to be said that in the last decade things have improved, also thanks to the fact that some marketplaces implemented mechanism protection that allow the deletion of listings of products that infringe geographical indications. Still in the cyberspace, in the digital world, there is the issue of difficulties in protecting geographical indications against the registration of abusive domain names that imitate or replicate geographic indications. Actually, there are, in some cases, for some domain name extensions, there are administrative and cost-effective dispute resolution systems. But the issue is that for some domain name extension, including the most popular .com, such dispute resolution procedures can only be based on trademark rights and not on geographical indications. And last but not least, there is, I wouldn't say is a barrier, I call it as an emerging threat, and is a common names doctrine that is emerging in some areas and basically advocates the free use of certain names that are considered to be generic in a given country, but they advocate the free use at the international level, although sometimes such names correspond to geographical indications protected in the country of origin and in many other countries. Some of the issues that I have outlined have been solved through trade agreements. In the last decades, European Union has concluded several agreements, FTA or other kinds of trade agreements with many countries. Here there is a screenshot of the countries where Aceto Balsamico di Modena is enjoy protection through trade agreement. Others are coming, like the agreement with the New Zealand, European Union, or Chile and the European Union. But I must say that some critical issues exist also with respect to trade agreements. In particular, length of negotiations. I mean, sometimes the negotiations and the conclusion of such trade agreements take several years. And this applies also to post-negotiation procedures. And these cannot but lead to a situation of uncertainty because some geographical indications that are being considered by such agreements remain without protection for years. So sometimes the option is to try the national avenue. So you file an application for the registration of the geographic indications in a country where a trademark agreement is being negotiated,
but chances are that the application and the examination is suspended, as it happens with the Mercosur countries, until the agreements are not concluded. The long time in negotiating and concluding an agreement can facilitate bad faith trademark filings. Bad trademark filings mean the fact that some operators file trademark applications to register marks that imitate or replicate geographical indications with the sole goal of benefiting from clauses that are usually included in such agreement that safeguard trademarks that, although they are in principle in conflict with the geographical indications, cannot be challenged because they have been registered before the conclusion of the agreement. There are still some issues regarding implementations because once the agreements have been concluded, the parties may have different views about how to apply certain protection mechanisms, and then there is the issue of the exceptions and limitations to protection that sometimes are included in trade agreements at the very last moment, and sometimes with no instruction, I would say, so with no instructions on how such a limitation on exceptions work. Thank you. Thank you, Alexander. Bueno, por cuestiones de tiempo, continuamos con el resumen de Susan Scholz. Susan es una abogada, asesora en la rama de ampliación de propiedad intelectual de la Oficina de Reglamentos y Resoluciones, Oficina de Comercio, Aduana y Protección Fronteriza, mejor conocida como la CBP. Su trabajo consiste en brindar orientación legal a los puertos en relación con mercancía falsificada e infractora. Redacta también memorandos de respuesta a peticiones administrativas para la liberación de mercancía incautada. Capacita a otros componentes del CBP, Agencia Gubernamental de Estados Unidos, así como también a gobiernos extranjeros y comunidad comercial. Ella es licenciada en estudios internacionales por el Boston College, así como un título de Juris Doctor de la Universidad George Mason en Virginia. Bienvenida. Welcome, Susan. Thank you very much. I'm going to keep my presentation short as we've heard some of this information already, and I will be further talking about customs protections tomorrow. So just to recap, in the United States, there is no separate geographical indication system. The United States GI system uses administrative trademark structures already in place and provides opportunities for any interested party to oppose or cancel a registered GI if that party believes that it will be damaged by the registration or continued existence of a registration. GIs serve the same function as trademarks because, like trademarks, they are source identifiers, guarantees of quality, and valuable business interests. The USPTO processes applications for both trademarks and GIs, and these are usually as trademarks, certification marks, or collective marks, as we heard this morning. And I will also quickly note that there is common law trademark protection in some unique circumstances, such as cognac. Again, GIs are usually as certification marks or collective marks in the US. And as we heard this morning, one of the issues or common concerns that some other countries may have is that there are a lot of generic terms in the US. Some examples of these include feta, Parmesan, Fontina, Camembert, cheese, so these are not necessarily coming from a particular region, but connote a particular type of good in the US. Again, some trade concerns. Around the world, we are seeing countries addressing genericness through various bilateral trade agreements. And this is also a concern for the US, and comments you can see in the 2023 Special 301 review.
But I would mainly like to talk about the border enforcement. Because the US uses the trademark protection system, GIs are able to register with CBP, Customs and Border Protection, for border enforcement. So as long as there is a registered trademark, the right holder can take this trademark, or generally as collective marks, certification marks, and record that mark with Customs and Border Protection for ex officio border enforcement. The US government bears the cost of this border enforcement all the way from the examination phase to the destruction phase. The US system is also unique in that we are able to assess a penalty for unauthorized use of recorded marks. And I would also like to note that CBP works with the right holder, usually the consortium or certifier, when CBP needs assistance with authentication. So we are in frequent communication with the right holder to ensure that products that do not have authorization to apply the mark are not being imported into the United States. Thank you. Thank you, Susan, and thank you for your amazing job. Agradecer también la protección y el trabajo que hace CBP. Nosotros con la frontera con Estados Unidos lo reconocemos, y bueno, evitar los productos apócrifos, principalmente todos aquellos que cuentan con denominación de origen. Para terminar, tenemos a nuestro último panelista, el cual se los voy a presentar a continuación. Se trata de Norberto Valencia. Él es licenciado en Comercio Internacional por la Universidad Autónoma de Chapingo. Tiene 23 años en el Consejo Nacional Agropecuario como director de Comercio Exterior del Consejo Nacional Agropecuario. Representa a la CNA en todos los ámbitos de comercio exterior, como negociaciones de los tratados de libre comercio, y además como promotor de comercio exterior en ferias y pabellones internacionales. Bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes a todos. La ventaja de ser el último es que ya la mayoría se expresó, pero primeramente de parte del licenciado Juan Cortina, presidente del Consejo Nacional Agropecuario, agradecer la invitación a don Ramón González, director general del Consejo Regulador del Tequila, felicitarlos por su 30 aniversario y los 50 años de la denominación de origen del tequila. La verdad también me da mucho gusto ver, después de varios años sin verlos, aquí tenemos presente al jefe negociador de propiedad intelectual en el Telecuen 2.0, a nuestro amigo Juan Antonio Dorantes, también a grandes aliados que estuvieron trabajando desveladas durante más de un año, a nuestro amigo Mauricio Jalife, a Octavio García, que estuvo cuidando los trabajos del Consejo Regulador del Tequila en el tema del tequila. Y bueno, el Consejo Nacional Agropecuario es el órgano productivo que le tocó apoyar conjuntamente con gobierno mexicano la negociación del Telecuen 2.0. La verdad es que pues ya son más de 6 años. Cuando nos preguntan cuál es la principal barrera, pues la realidad es que estos 6 años que aún no se ha logrado la modernización del Telecuen 2.0, pues la verdad es que es una tristeza, porque pues los que más se van a ver beneficiados pues son el sector agroalimentario y los consumidores de la Unión Europea y también los consumidores mexicanos. Y aún pues a hoy pues todavía no tenemos esos beneficios. Bueno, pero comentarles que cuando empezó la negociación de la modernización del Telecuen 2.0 hace 6 años, en el 2017, pues la verdad es que fue un desafío retador, porque pues estábamos en una gran asimetría con la Unión Europea. Pues ahorita ya los mencionaron mis compañeros que me antecedieron, pues ellos tenían pues más de 3,000 indicaciones geográficas. España ya comentó el número, Italia más de 1,200, y México pues traíamos no más de 30 denominaciones de origen. Entonces en esa negociación pues la Unión Europea y México incluyeron la figura de las indicaciones geográficas,
y la verdad, pues nos tocó representar a más de 80 subsectores, y los criterios de elegibilidad y de calidad, pues al final México, conjuntamente con el gobierno mexicano, se lograron que la Unión Europea reconociera y aceptara 40 productos, de los cuales 21 eran productos alimenticios y también 19 artesanías. Entonces realmente un valor agregado fue la incorporación de las artesanías mexicanas, que no lo tiene la legislación de la Unión Europea. Entonces se quedaron en varios en proyecto, que ahorita se dejó en el tratado las bases para que posteriormente, una vez que entre en vigor el tratado y una vez que hagamos también la tarea, porque falta mucho por hacer en el tema de México, pues tenemos, por ejemplo, indicaciones, muchos productos endémicos que pueden ser catalogados como denominaciones de origen o indicaciones geográficas. Yo recuerdo el tema de algunos como el pulpo maya de la península de Yucatán, o incluso pues, la guayabera de Yucatán, las carnitas mexicanas, la cochinita pibil, el pulque del estado de Hidalgo, el maíz azul. O sea, había alrededor de más de 50 productos que tienen ese potencial, pero para ello, pues la verdad es que todavía requerimos fortalecer, pues requerimos una política pública precisamente que promueva el tema de preservar la gastronomía y la cultura y la reputación de los productos mexicanos que son de alta calidad. Entonces, estos productos ya los estamos promoviendo en algunas ferias internacionales y están teniendo, la verdad, mucho impacto. Es un valor estratégico no solamente para las empresas, sino también para toda la comunidad, no solamente en la parte económico-social, sino también en la zona rural. Entonces, pues yo la verdad felicitar al Consejo Regulador del Tequila por este tipo de eventos, muy agradecido por todo el conocimiento que nos están compartiendo, y invitarlos a los estudiantes que pues ahorita ya llevan pues ya todo el día, ya estamos hablando de que son más de las 6:30, ya aguantaron un buen rato, pero la verdad es que este conocimiento en la academia, toda la parte de la investigación, ustedes pueden aportar mucho para que estos productos entre sector productivo, gobierno mexicano, academia, podamos empujar a comunidades que producen el maíz dulce o que producen productos endémicos, que le podemos dar un valor estratégico para que lo demos a conocer al mundo y que van a tener un mejor precio en el mercado internacional. Pues sin más, agradecerles y que ojalá se dé ya por fin la modernización del Telecuen 2.0 y que los consumidores tanto de ambos países se vean beneficiados de estas bondades. Muchas gracias. Gracias, licenciado Norberto. Bueno, con esto damos por terminado el quinto panel. Creo que dimos un maravilloso recorrido, tanto contestando las preguntas de las barreras, tanto los tratados internacionales y cómo cada país ha ido desarrollando y vinculando con los organismos de certificación y la protección. Creo que es algo que me encantó de la presentación. Muchas gracias por esa información. La parte no solamente tener un producto único de una denominación de origen y con una indicación geográfica, sino también trabajar en la protección, tanto en la protección de marca, tanto en la protección de productos ilícitos y en la protección misma de las aduanas, ¿no? En pro de todo lo que está trabajando la industria. Muchas gracias.